Un primer tema que quiero destacar es el tema de los impactos de las elevadas desigualdades. ¿Cuál es el nivel? Bueno, el umbral dependerá de cada país, de las condiciones sociopolíticas, económicas internas. Pero simplemente hay que recordar que afecta el crecimiento económico. Y aquí hay literatura hasta del Fondo Monetario Internacional en términos de que la elevada desigualdad contribuye a reducir el crecimiento económico. Y de ahí es importante porque se genera toda una cadena de impactos sobre pobreza, etcétera. El segundo impacto que no hay que olvidar es que afecta seriamente la cohesión social. Y esto hay estudios internacionales, hay la literatura peruana a cargo de Adolfo Figueroa, en fin, hay mucho. Aumenta la violencia, aumenta la delincuencia, etcétera, etcétera. Y tercero, tiene severos impactos políticos. Contribuye a la ingobernabilidad, genera sesgos de los actores que tienen el dominio de los medios de producción para sesgar las políticas de acuerdo a sus intereses. Primer tema. Segundo tema importante es el relativo a que existen serios, muy serios problemas en la medición oficial de la desigualdad en el Perú. Muy serios. Obviamente que también existen a nivel internacional, pero aquí es particularmente interesante este asunto. Cuando se extrapolan los resultados de la encuesta nacional de los hogares, a nivel nacional, se aplican 34.000 encuestas al año y se pretende abarcar a toda la población del país, solo se captura el 50% del ingreso nacional. Y en el mejor de los años, el 55%. Esto es, las encuestas nacionales de los hogares no son buenas para medir realmente la desigualdad económica en el país. Obviamente estos estándares son similares en Chile, es más dramático el asunto en México, por ejemplo, en términos de que la extrapolación de esas encuestas solo representa el 35% del ingreso nacional. Esto es, omite la información de los sectores medios y altos, en el caso del Perú, y obviamente las gentes de altos recursos. Y por eso cuando vemos la información del INEI, tenemos un coeficiente Gini cercano a República Checa, a las economías europeas. Pero cuando este indicador se ajusta, y hay varias metodologías aplicadas por Waldo Mendoza, por Bruno Seminario y de nosotros, este indicador llega al 65%. Entonces tenemos un problema serio. No se dice nada sobre la concentración de la riqueza, no hay más que información que viene de los bancos privados internacionales y donde esta información señala que el Gini en términos de concentración de la riqueza es 0.8 y con tendencia ligeramente creciente. Simplemente como anécdota, el hombre más rico, de acuerdo a la encuesta nacional de los hogares, vive ¿en dónde? En Picota, en la región San Martín. Gana $350.000 al año, cuando probablemente el hombre más rico, las familias más ricas ganan 1000 veces más, $350 millones. Ese es un tema interesante. Justo estamos terminando un trabajo que se está dictaminando en el exterior sobre la información oficial de ingresos de productos, pero aplicando la última encuesta de los hogares del año 2022. El PBI per cápita promedio de los peruanos es $6.555 a precios del 2010. El decil más bajo gana $824 al año. Estamos hablando de que 3 millones de peruanos reciben $824. Y el 10% más rico, sabiendo de esta subestimación, recibió en el año 2022 $21.000. Tenemos un grupo significativo de peruanos y por eso los resultados que tenemos en términos de inseguridad alimentaria, que vive como en Togo, Etiopía y Mali, y un 10% más rico que vive como en Portugal. ¿Sí? Entonces, creo que es interesante tener esta información.
El tercer tema que quiero comentar rápidamente son los eventos recientes. Pandemia COVID-19, inflación y nuestra incapacidad de mitigar los efectos del cambio climático, del yacu y gripe aviar. El año pico a nivel internacional de la desigualdad, información oficial, fue el 2021. Y aquí no debemos olvidar la relación doble que existe entre pandemia, que genera mayores desigualdades, y hay mucha literatura internacional, y al revés, donde las desigualdades económicas, las desigualdades en las condiciones de prestación de salud, las condiciones de vida de los peruanos, contribuyen a la mayor incidencia de fallecidos por la pandemia. Y no debemos olvidar pues los resultados de la pandemia en términos de los 300.000 fallecidos que tuvimos, el 0.9% de la población total del país. Tenemos fallecidos desde funcionarios de la OIT, un gran amigo nuestro, Julio Gamero, y etcétera. Y señalar que solo en el caso de las grandes pandemias, como la gran peste del siglo XIV, la desigualdad se redujo, pero en general tendió a incrementarse las desigualdades. Cuarta idea, y voy acelerando, ¿el modelo económico incide en las elevadas desigualdades? Claro que sí. El modelo neoliberal insiste en más mercado, menos Estado, un Estado al servicio del mercado. Es una plataforma ideológica y política y plantea la superioridad absoluta de lo privado sobre lo público. Obviamente, en una concepción neoliberal no existen problemas estructurales. Y cuando vemos a los colegas a través de los medios de comunicación, solo todo se resuelve con más inversión privada en sectores extractivos. Un tema interesante es que evaluar qué ha pasado con el mercado de trabajo. El último reporte del mercado laboral de Lima Metropolitana es de julio-septiembre de 2023 respecto de julio-septiembre del 2019. Simplemente hay que señalar que en Lima Metropolitana tenemos 75.300 desocupados adicionales respecto del 2019, a pesar de que la producción se ha mantenido en términos reales. Hubo un gran crecimiento en el 2021, un crecimiento del 2.7% en el 2022 y ahora pues vamos por el cero, ¿no? Yo aquí no represento al Banco Central en absoluto. 75.300 desocupados adicionales tenemos, y esto se ignora, 356.000 personas que ahora han pasado a ser población económica inactiva. Sencillamente el desempleo no es suficiente, sino que obviamente, aquí estamos en la OIT, el desempleo se mide por semanas de búsqueda. Cuando superas esas semanas de búsqueda pasas a ser inactivo. Solo en Lima, información del INEI, 356.000 más. Y cuando vemos qué ha pasado con el número de subocupados por ingreso, tenemos 632.000 desocupados más. Esto es que el resultado luego de la pandemia, ahorita, incluyendo inflación, incluyendo crisis climática, etcétera, etcétera, es 632.000 subocupados que se alimentan menos, que están más precarizados, hay 350.000 inactivos y 75.000 desempleados. Y cuando pasamos a nivel nacional, tenemos 907.000 subocupados adicionales. ¿Cómo así? Pues no vamos a tener problemas de inseguridad alimentaria. Tenemos serios problemas de desigualdad económica, tenemos serios problemas de pobreza y no sé si hay alguien del INEI aquí, pero yo obviamente no creo en ninguno de los umbrales que permiten medir la pobreza en el Perú, ¿no? Es decir, claro, habrá Federico que comentar Arnillas sobre ese tema. Aquí tengo los números. A ver si un peruano con 260 soles al mes pues sobrevive con este proceso inflacionario que afecta más a los más pobres, que tienen una canasta mayor de contenido alimentario y también quizás de energía.
CEPLAN, cuando me tocó dirigirlo, tenía un presupuesto de 3 millones de soles. Ahorita tiene 5 millones de soles. ¿Qué se puede hacer perdido en la estructura de la PCM con 3 millones y 5 millones y donde no tiene ningún papel? Segundo, tenemos muchos planes inútiles. Tenemos mucha verborrea sobre los planes. Se construye un plan estratégico de desarrollo nacional, el MEF saca un plan nacional de competitividad y productividad, ya sustituyendo al plan estratégico. El plan estratégico tiene muchísimo rollo de 400 páginas. Y a los gobiernos regionales le pedimos un plan, pero no es un plan, son 10 planes independientes. Si uno ve la ley de descentralización, son 10 planes. Uno solo, suficiente. Uno solo que llegue a presupuesto, uno solo que no se quede en el planeamiento, sino que llegue hasta la definición de recursos. Una idea, un dardo general. Yo insisto en que el Ministerio de Economía y Finanzas debe partirse en dos, debe crearse un Ministerio de Planeamiento Estratégico y Economía y un Ministerio de Finanzas. Y de ahí hay 1000 cosas de decir y hay mucha información publicada sobre qué hacer con nuestro pobre planeamiento estratégico. Lo segundo es que sí hay respuestas. Si uno entra a la Autoridad para la Reestructuración, que antes era de Concambios, yo decía y escribía Autoridad para la Reestructuración sin cambios, porque no había ningún cambio respecto de cómo se ejecutaban las cosas. En noviembre del 2022, o octubre, se emitió el plan para el río Piura. En octubre del 2022. Y si ustedes leen el plan, es maravilloso. Incluye 7 represas en el Alto Piura, en el Mediano Piura, un sistema maravilloso. Cuesta 400 o 500 millones de dólares. Son los planes bien hechos, pero también tenemos pobladores en el río Piura que no quieren que se canalice, porque les va a ser más difícil jalar el agua del río a sus cultivos, ¿no? Entonces aquí hay un problema también de conciencia, de cómo hacer que las cosas cambien. Tercero que quería comentar es el tema relativo del futuro. El futuro, no quiero ir en la contra del pesimismo, del optimismo del doctor Ugarte, pero el futuro se ve trágico. Y se ve trágico cuando vemos que el contenido de mano de obra por unidad de producto tendencialmente cae. Las empresas cada vez contratan menos. Y si a eso le sumamos que durante la pandemia se intensificó las tecnologías de información y comunicaciones, la robótica creció 8%, mientras que el Producto Mundial caía 4%. Y si a eso le metemos inteligencia artificial, claro, hay noticias divertidas en los periódicos, ¿no? Salió anteayer que se va a reducir el estrés en la industria de call centers. ¿Por qué? Pues por los 10,000 trabajadores que tenemos vamos a quedar en 2,000. Entonces el estrés de esos 2,000 acompañados por inteligencia artificial va a ser menor, pero vamos a tener 8,000 estresados sin empleo. Entonces la situación se pone dramática. ¿Qué hemos hecho en el Perú? Una norma sobre inteligencia artificial salida en el Congreso en julio, donde le encarga todo a la Secretaría Nacional de Gobierno Electrónico. ¿Quién conoce eso? ¿Qué presupuesto tiene eso? Yo creo que la Secretaría no tiene ni los 5 millones que tiene el CEPLAN, ¿no? Es decir, tendrá 1 millón de soles. Y va a encargarse de coordinar, ya se fue el presidente del CONCITEC, del CONACYT, del CONCITEC en el Perú, se va a encargar de coordinar todas las políticas internacionales, toda la regulación y demás, ¿no? Catástrofe. Salidas. La primera, el gran mito de que el crecimiento económico nos sacará de todos los problemas. Y eso lo vemos en nuestras reuniones continuas. Voy a ser muy duro. Yo llamo al CADE, yo saqué algún artículo que le llamaba decadencia. Seguimos repitiendo lo mismo. El crecimiento es muy importante, pero
basado en inversión privada de sectores extractivos. Se han hecho ejercicios de insumo producto de Efraín González, de nosotros. Una expansión del sector minero genera 10.000 empleos, mientras que en la construcción y en la manufactura son 30.000, mientras que en el sector agropecuario son 60.000. Entonces, es un gran mito. La igualdad de oportunidades para mí es insuficiente. Es decir, no se trata solo de crear igualdad de oportunidades. Ahí tenemos los libritos de El colegio importa, el origen étnico importa. No todos somos desafortunadamente iguales, ¿no? Los que nacimos en Miraflores y San Isidro, obviamente tenemos mejores oportunidades, aún nos eduquen mejor. Y yo quiero, ya terminar, acudir a un concepto que no es mío y que creo que es importante y que no lo hemos transmitido mucho en el Perú. Es un concepto de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas, Oficina Regional. Es la recuperación transformadora. ¿Y qué es esto de la recuperación transformadora? Es enfrentar los problemas urgentes del corto plazo. Pero es lo alimentario, la crisis social, el problema de la salud, el problema, lo urgente. Pero esta recuperación transformadora incluye trabajar desde ahora los problemas urgentes del mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son los problemas urgentes del mediano y largo plazo que no queremos tocar? Son reformas institucionales. ¿Podemos conducir un país exigiéndole planes a 1.900 distritos? Pues imposible. En Chile son 350 comunas y punto. 1.900 distritos es inmanejable. Y yo creo que la recuperación transformadora tiene 3 elementos. Es avanzar en la transición ecológica, reducir las elevadas desigualdades y tercero, la indispensable tarea de diversificar la estructura productiva y exportadora del país. Y dejo un dardo final relativo a la necesidad de una reforma tributaria. El Perú tiene un nivel de recursos del 16% del producto, mientras que América Latina está en 23%. Nuestra brecha es 7%. Tenemos un Estado sin capacidad de ejecución de nada, en todos sus niveles, pero tenemos una insuficiencia clara de recursos que hay que resolver. Alguien me dirá, me contestarán en el Decano de la Prensa Nacional, no son momentos. Cuando uno revisa el libro comentado por el doctor Ugarte, de ahora Capital e Ideología de Piketty, nos recuerda que las grandes reformas tributarias a nivel mundial, en términos de impuestos a la renta, a la propiedad, al patrimonio, fueron terminando la Primera Guerra Mundial y terminando la Segunda Guerra Mundial, que no fueron precisamente momentos ideales. Las reformas tributarias se hacen en los momentos difíciles. Muchísimas gracias.